días, buenas tardes y muchas gracias por mostrar interés en este diálogo seco en donde vamos a discutir un documento generado por Mario Ibar que se llama La política detrás de la política de competencia y en donde tenemos conspicuos comentaristas en relación a ese documento y ustedes ya saben a través del newsletter de SECO que ayer esos columnistas publicamos y lanzamos esas columnas, digamos, en relación a comentarios al documento de Mario. Em, la idea es una breve presentación mía, después le vamos a dar la palabra a Mario por 15 minutos para que explique eh, su angustia, ¿no? A través del documento, y después le vamos a pedir a los distinguidos economistas y abogados que nos acompañan en el panel. Primero Antonio, después a Alejandra y después a Pablo. Y desgraciadamente Michael Jacobs tuvo una emergencia y se excusa, pero Ignacio va a ser y va a explicar las ideas vertidas por Michael en su columna. Después tenemos preguntas del público que debieran ser unos minutos. Y por último le vamos a pedir a Mario que haga una reacción final. En materia curricular, aquí voy a ser rápido, digamos. Mario es abogado de la Universidad de Chile con un LLM en UCL y actualmente es cónsul de Garrigues, Chile, y fue fiscal y ex y subfiscal de la Fiscalía Nacional Económica. Eh, Antonio es un abogado de España, es doctor y máster de la Carlos III, es profesor de la Carlos III, y Antonio es la persona que lidera SECO España y la vinculación respecto a la Carlos III. Alejandra Palacio es economista de México, de la ITAM, tiene un máster en el ITAM y del CIDE y también tiene un LLM de Berkeley. Es consejera externa de Cuatrecasa y fue presidenta de COFESE. Don Pablo Márquez es un abogado colombiano que tiene un doctorado en Oxford, un LLM en Harvard y también un máster en economía en la Javeriana. Es socio de SIJA y fue delegado de competencia colombiano y también director de la Comisión de Comunicaciones. Bueno, y Michael es un abogado norteamericano con licenciatura en Chicago, con un máster en Wisconsin y un JD en Georgetown, y es director de litigio en CFM y fue funcionario de la Fiscalía Nacional Económica y también es actualmente columnista regular de SEC. Eh, eh, quiero hacer algo un poco más lúdico de las típicas presentaciones y aquí presentarle una escultura. Es una escultura de una persona conocida por mí, pariente, que es Mario Irarrázaval. Y esta escultura yo creo que en algo refleja la discusión que vamos a tener, digamos, porque se ven dos mundos, hay dos mundos. Hay un mundo que está el de adelante con estas personas un poco dispersas y después hay un mundo atrás, digamos. Aquí se ve esos dos mundos y esa división, ¿no? Las personas que están adelante están vacilantes, mirando un poco casi el precipicio, lo que se viene adelante. Hay una persona que está como entre los dos mundos, ¿no? Que todavía no se ha decidido a pasarse al primer mundo. Ese puede ser Mario Ibar, digamos, ¿no? Que nos va a ayudar a hacer esa transición. Y después estamos quizás todos nosotros, digamos, que somos los que estamos en el otro mundo, ¿no? Y ahí hay una aglomeración de gente que está expectante a ver en qué se traduce esto. Aquí podría estar Lina Khan, digamos, o Jonathan Canter, digamos, en esta figura. Aquí podría estar alguien que podría estar tratando de hacer una cierta síntesis, ¿no? Entre estos dos mundos. Y aquí quizá puedo estar yo, digamos, y alguno de los columnistas, ¿no? Mirando un poco en qué termina o qué va a ocurrir en esto. Sin más, entonces, y espero que esta imagen de alguna forma sirva como para empezar esta discusión, entonces le cedo la palabra a Mario.
Gracias, Felipe. Bueno, gusto saludarlos a todos y gracias por estar acá. A ver, vamos directo al grano. Hace muchos años que venía rondando en mi cabeza la idea de escribir sobre objetivos de competencia e intentar enraizar esto en la historia del derecho, ¿ya? Y siempre me desalentó, obviamente, como todo el mundo, la falta de tiempo, hasta que me dije, no, no tienes que hacer un libro. Ni yo tengo tiempo para escribirlo, ni la gente para leerlo, ¿ya? Además, como pasan casi todas las cosas, lo importante siempre se cuenta rápido. Entonces, cuento corto, el resultado de lo que armé, de lo que escribí, calza perfecto con lo que Seco busca, y por eso estamos acá, lanzando este producto el día de hoy. Ahora, ¿por qué esta, como calificó Felipe en un comienzo, obsesión con un tema tan filosófico y en apariencia poco práctico? Y yo creo porque me fui dando cuenta que parte de la incertidumbre que convengamos se empezó a sentir en el mundo de la libre competencia, en que cada día se hacía más difícil aconsejar a los clientes con certeza sobre lo que podían o no podían hacer. No se debía únicamente a la existencia de una Corte Suprema que tiene la palabra final en todos los temas de libre competencia y que, diciéndolo de forma cariñosa, siente poca deferencia por los tribunales especializados en particular, en general, y por el Tribunal de la Libre Competencia en particular, eh, sino que me fui formando la idea de que tanto como eso influía el hecho de que los lenguajes en que una y otra corte resolvían parecían ser distintos, ¿ya? Y esa diferencia dificultaba enormemente el diálogo institucional. Eh, Ahora, si uno se pregunta qué entiende cada uno por libre competencia, a mi juicio se facilita la traducción entre los lenguajes y se facilita el diálogo, ¿ya? Porque al final, y esta es mi tesis, eh, unos y otros no piensan tan distinto. Dicho de otra forma, el tribunal para nada en su historia ha sido cercano a la ortodoxia de Chicago, y la Corte Suprema, más allá que algunos fallos sí pueden serlo, pero jamás ha declarado una intención positiva de llevar adelante una refundación neobrandesiana de la libre competencia, ¿ya? Entonces, la aspiración de esto, ingenuamente, porque el rol de los académicos siempre es ingenuo, y aquí estoy actuando como académico, es que yo creo que al explicitar los contornos de las distintas corrientes que han pretendido guiar la libre competencia, se facilita la función de determinar cuándo una determinada decisión traspasa, excede las fronteras entre uno y otro, ¿ya? Ajustándose más a algún tipo de mirada que puede no ser consistente con la que uno profesa. Eh, entonces, al final, este artículo pretende que el juzgador sitúe su visión de la competencia en el caso concreto y sobre esa base llegue a una decisión, en vez de intuir una decisión y justificarla copiando y pegando párrafos sobre los fundamentos de competencia. Sé que es harto pedir, pero estimo que si se lograra, ello significaría un tremendo avance institucional, ¿ya? Eso es como objetivo general. Ahora, permítaseme contar en pocas palabras de qué se trata lo que escribí. Parto buscando el origen de las primeras reglas que se dio la sociedad con las que puede relacionarse el derecho de la competencia actual, ¿ya? Y en general, ¿qué encontré? Se trata de normas, sorpresa, destinadas a prevenir la especulación, ¿ya? El rol del intermediario, el cobro de precio excesivo en tiempos de crisis, etcétera. Entonces, y la verdad, el mercado y su mano invisible nunca ha sido muy entendido y menos querido por las masas. Y los gobernantes desde las primeras sociedades hasta los Kirchner saben que hay que meter mano al mercado para contener levantamientos populares, ¿ya? Y eso está en todas las primeras normas de regulación de comercio. Y son, precisamente, reminiscencia no de estos siglos, sino de estos milenios de intervención en el cruce natural de la oferta y la demanda, lo que en buena parte explican todas estas denuncias por precio explotativo que inundan la Fiscalía Nacional Económica todo el tiempo.
y explica por qué en Semana Santa siempre van a llegar denuncias por el precio de los pescados y por qué el 18 de septiembre se preocupan de la carne. Ahora, aquí se produce una separación entre el mundo nuestro y el mundo anglosajón. Y ya desde el 1200, en el mundo anglosajón, con la profundización de los mercados, va surgiendo un conjunto bastante sólido de normas que anteceden directamente ya lo que hoy día es la libre competencia. O sea, desde el 1200 en adelante se va estructurando una doctrina y una jurisprudencia en materia de restricciones de comercio, ¿ya? Y esa doctrina y esas sentencias que de verdad tienen 800 años y que se van materializando constantemente, básicamente se refieren a conspiraciones y a monopolios. O sea, lo mismo que vemos en el derecho a la competencia actual. Y por ello, creo que más que buscar lo que quiso decir el señor Sherman y los demás parlamentarios cuando crearon la primera ley de competencia en Estados Unidos, el análisis tiene que ir más atrás, a estos 800 años de historia del derecho anglosajón de regulación del comercio. Y tiempos más, tiempos menos, estamos hablando de un periodo de casi un milenio. Pero si uno pudiera resumir esos 800 años, el título es Restricción innecesaria al comercio. Y aquí entonces, cuando veo eso, digo, aquí surgen las dos visiones, que para esto hay que leerse mi artículo, quizás lo voy a explicar un poquito en brevedad más adelante, pero hay dos visiones no populistas de la libre competencia, ¿ya? Que describo en el trabajo. Por una parte, el bienestar del consumidor, la eficiencia económica, ¿ya? La mirada más económica, y por otra parte, un, la persecución de la libertad para competir. Es lo que los alemanes llaman el Wettbewerbsfreiheit, una palabra muy compleja que significa libertad para competir, que traté de pronunciarla siguiendo a Google Traductor. Y son importantes, porque la primera, el análisis económico se asegura que no hagamos tonteras, de que los mercados sean eficientes, y eso pone un cerco al populismo. Pero la segunda, la mirada a esta libertad para competir, es igualmente relevante, porque permite y garantiza que la autonomía privada sea compatible con el interés público. ¿Ya? Entonces, bueno, y aquí aprovecho de explicar las otras dos visiones que hago referencia en el libro. Digo, estas son las dos visiones no populistas, pero hay visiones que sí llamo populistas, ¿ya? Y por un lado, sí considero populista, igual que muchos autores, la escuela de Chicago clásica, la ortodoxia de Chicago, que, lo digo por ahí, introdujo un caballo de Troya para ocultar, en nombre del bienestar del consumidor, su hostilidad hacia cualquier forma de intervención que impida a las grandes empresas maximizar sus beneficios. Ahora, creo que Chicago es un gran problema en el mundo, pero no en Chile. El Tribunal de la Competencia y las comisiones nunca fueron muy seguidoras del modelo Chicago, ¿ya? Y también hay una visión populista que viene desde la izquierda, que es este renacimiento de la visión neobrandesiana y que es la que le tocó la puerta a Chicago con sus fallos de los años 60 en Estados Unidos, que señala que la libre competencia constituye una herramienta esencial y un soporte filosófico para estructurar una sociedad sobre cimientos democráticos. ¿Sabes? La libre competencia es a la economía lo que las elecciones, la democracia es a lo político. Y de verdad esto puede sonar súper lindo, pero no puede implementarse sin una absoluta discrecionalidad e incerteza. Entonces, vuelvo para atrás. Digo, la tradición anglosajona es de restricción del comercio y hay dos vertientes no populistas sobre cómo debe entenderse la libre competencia. Pues, digámoslo así, si yo miro desde el punto de vista económico que no debe restringirse el comercio innecesariamente, yo tengo claro que ahí aparece el test de bienestar del consumidor. Restringe el comercio cualquier hecho o conducta que reduce la cantidad producida, el output. ¿Ya? Y esta es la visión al test que propone Hovenkamp y que explico en mi informe. Por lo tanto, obvio que si una conducta achica la torta, eso restringe el comercio. Y eso es lo que un economista debe tener en la cabeza y es la lógica que ha guiado principalmente la libre competencia durante las últimas décadas. Pero la verdad es que yo soy abogado, 3 ministros del tribunal lo son y todos los de la Corte Suprema lo son. Y esto puede que no sea una explicación suficiente para quien ejerce el derecho. Y para ellos quizás la libre competencia, más que sus resultados,
tiene que ver con el proceso mismo, ¿ya? Y se entiende como esa coordinación espontánea resultante del ejercicio de libertades económicas individuales, ¿ya? Y eso constituye un valor en sí mismo, independiente de los muchos y buenos resultados que produce, entre ellos la eficiencia económica. Y aquí digo, deberíamos hacer una analogía para que se entienda más fácil entre la economía y el fútbol, ¿ya? Sería muy diferente pedir a los árbitros que hagan cumplir las reglas en un esfuerzo por maximizar el bienestar del público, del espectador, en comparación con decirles que protejan el proceso competitivo de cualquier distorsión o subversión grosera, ¿ya? Lo primero, maximizar el beneficio, es una tarea muy difícil de realizar para quienes imparten justicia. Y yo creo que aquí está el éxito de la visión ortodoxa de Chicago. Al entregar una solución, una herramienta fácil, pretendió generar un atajo, como si pudiera existir una respuesta objetiva y fácil de cómo maximizar el beneficio. Pero eso, claramente, el avance de las ciencias económicas demostró que sus supuestos muy generalmente eran errados, ¿ya? En cambio, el segundo objetivo, el que se refiere a velar por la libertad para competir, pone a los árbitros en una posición más realista de penalizar lo que parece ser desviaciones y abusos que amenazan con arruinar el juego, al proporcionar un punto de referencia en torno a la competencia en los méritos. Ahora, no se trata de andar cobrando todo, hay que dejar jugar, si no esas mismas reglas van a afectar contra el consumidor, en definitiva contra el espectáculo, siguiendo con la analogía, ¿ya? Y aquí es donde surge entonces este cruce que creo, que es donde de verdad juega papel el mundo económico. El bienestar de los consumidores, propongo, no es el objeto de la libre competencia, pero sí es el límite de la intervención. Eso significa que el bienestar del consumidor opera como un límite a la libertad de competir, de modo que acreditado que una determinada conducta lesiona el proceso competitivo, erosionando la libertad de competir de otros agentes económicos, se presumirá legalmente el daño a la competencia. Y él o los acusados por su parte pueden revertir la presunción, demostrando o bien que su conducta fomenta un aumento sostenible de la producción, o al menos que la misma no disminuye la producción, según cada sistema jurídico determine. Ello, a mi juicio, además de tener la virtud de compatibilizar ambas visiones de competencia, resulta correcto desde un punto de vista jurídico, ya que sitúa la carga de la prueba en manos de quien está en condiciones de proveerla. Entonces, dicho de otra forma, donde la economía no tiene una respuesta clara, en vez de abogar por el laissez-faire, apelemos al fundamento de la democracia económica, que no es otro que el derecho a participar del mercado. Y esto se puede ejemplificar, y aquí termino. Por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica ha objetado estas cláusulas en materia de plataformas de hoteles, diciendo, oiga, una cláusula de nación más favorecida, donde una plataforma obliga al hotel a cobrar el mismo precio en otra plataforma, implica una restricción innecesaria en la libertad, en la autonomía de la voluntad de esa tercera plataforma con ese autor. Por lo tanto, en principio daña el proceso competitivo, porque afecta a un competidor que no es parte de la relación. Ahora, pruébeme que no es malo, pruébeme que esto aumenta el output. Y si es así, probablemente entonces tengo que aceptarlo. Un caso súper discutido en Estados Unidos, esto de California Dental, donde se acusó a los dentistas de promover acuerdos para no competir en publicidad, y se desechó porque no se acreditó el daño, el efecto, el menoscabo a los consumidores. Por el contrario, yo digo, oiga, es súper claro que se está limitando la libertad de competir al reducir, al hacer un acuerdo para no publicitar. Bueno, alteré la carga de la prueba y que los que hicieron este acuerdo, que en principio daña el proceso competitivo, demuestren que con esto se beneficia al consumidor. Creo que la tienen súper complicada, pero creo que eso hace operativo una serie de casos, y da una línea argumental de cómo irlo razonando, ¿ya? Eso, Felipe, es básicamente lo que se propone este artículo. Súper. Y quedo atento a los comentarios de los panelistas. Súper Mario, muy, muy interesante. Le doy la pasada entonces a Antonio Robles de la Carlos III. Muchas gracias, Felipe. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a CECO por su invitación para participar en este evento dedicado a la que podríamos considerar, o las que podríamos considerar las grandes cuestiones del derecho de la competencia, nada menos, ¿no? ¿Cuál es su finalidad y cuál es el criterio de licitud adecuado para la consecución de esa finalidad? Y
Como hilo conductor de la discusión se nos presenta un texto de Mario Ibar, al que desde luego hay que reconocer su valentía al afrontar la tarea de intentar contestarlas. Enhorabuena, Mario, en primer lugar y antes de nada. Bueno, Mario identifica, si he entendido bien, que creo que sí, las que considera que constituyen las cuatro corrientes principales del derecho de la competencia: libertad de competir, bienestar del consumidor, ortodoxia de Chicago y neobrandesianismo. Y califica a estas dos últimas como populistas y las descarta para elaborar su propuesta, que no es otra cosa que una síntesis que permita encontrar el punto de unión entre las dos primeras, que son consideradas las virtuosas. Sobre las vertientes descartadas querría decir un par de cosas. El neobrandesianismo es en esencia un movimiento antieconómico, ajeno al bienestar de los consumidores, que desconfía incluso de los propios economistas. Su finalidad es proteger a los pequeños empresarios, de tal manera que lo grande es malo, e incluso los precios bajos son un peligro porque pueden suponer la salida del mercado de los competidores con mayores costes, es decir, de los competidores menos eficientes. Según Hovenkamp, al que citaba antes Mario, es posible que dentro de 20 años esta corriente no represente más que una nota a pie de página en su tratado, decía. Yo no me atrevo a tanto, pero con independencia de lo que esté sucediendo en la academia y en algunas agencias reguladoras, lo cierto es que el impacto de esta corriente en la jurisprudencia es por el momento prácticamente nulo. Por el contrario, la que Mario denomina ortodoxia de Chicago, pues lo cierto es que sigue informando las decisiones del Tribunal Supremo norteamericano. Y si esta corriente tuviera una sola voz, podría decir, como hizo Mark Twain al leer su propia necrológica, que las noticias de su muerte habían sido sin duda una exageración, ¿no? En cualquier caso, Mario propone una síntesis entre las dos otras corrientes, las que considera virtuosas, ¿no? A las que se refiere respectivamente como libertad de competir, que si no entiendo mal, identifica con un origen ordoliberal, y el bienestar del consumidor, que cabría identificar con lo que se ha denominado post-Chicago. La forma de compatibilizar ambos objetivos se traduciría desde el punto de vista procedimental en un test que, como nos acaba de contar, operaría en dos fases. En una primera, el demandante o la autoridad de competencia tendría que acreditar que una determinada conducta lesiona el proceso competitivo, erosionando la libertad de competir de otros agentes económicos. Y en una segunda, para desvirtuar la presunción de que dicha conducta lesiona la libre competencia, la empresa acusada debería demostrar que en realidad esa conducta fomenta un aumento sostenible de la reducción, o al menos no lo disminuye. Bien, este planteamiento me sugiere algunas preguntas y un breve comentario en relación con el derecho de la competencia de la Unión Europea. Por lo que se refiere a las preguntas, que las lanzo a Mario y a los asistentes, son dudas que tengo, que me sugiere el texto. En primer lugar, ¿qué quiere decir que una conducta lesiona la libertad de competir de otro agente económico? La libertad de competir es, en primer lugar, una manifestación de la libertad de empresa garantizada constitucionalmente, al menos en las economías de mercado. Constituye de esta manera esencialmente un mandato dirigido a los poderes públicos. ¿Qué obligaciones impone esta libertad a las empresas privadas en relación con los demás participantes en el mercado? O dicho de otra manera, ¿qué correlativos derechos atribuyen a cada participante? Incluye, por ejemplo, el derecho a permanecer en el mercado aunque los consumidores valoren más los productos ofrecidos por sus competidores más eficientes. Y en segundo lugar, por otra parte, si la presunción puede ser desvirtuada, demostrando que la conducta es eficiente y beneficia a los consumidores, ¿no supone eso que los dos objetivos no son igualmente importantes? ¿Que en caso de conflicto prima la eficiencia sobre la libertad? Por otra parte, en relación con el derecho de la competencia de la Unión Europea, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se ha producido en los últimos años una síntesis
que en realidad no es tan diferente de la que propone Mario y que en cualquier caso refleja las tensiones entre dos concepciones del derecho de la competencia diferentes, una más estructuralista y formalista y otra más eficientista y contextualista, por decirlo de alguna manera, de forma breve. De esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de estos últimos años se desprende que el derecho de la competencia no persigue el objetivo de impedir que una empresa conquiste una posición dominante en el mercado, ni pretende garantizar la permanencia en el mercado de empresas competidoras menos eficientes que aquellas que ocupan esa posición dominante. Por lo tanto, no todo efecto de expulsión del mercado altera necesariamente el juego de la competencia, sino que por el contrario, la competencia basada en los méritos puede dar lugar, puede causar la desaparición del mercado o la marginalización al menos de los competidores menos eficientes, es decir, de los menos interesantes para los consumidores en términos de precios, variedad, calidad o innovación. De esta manera, la autoridad de competencia lo que debe demostrar es que recurriendo a medios distintos de los que rigen una competencia basada en las propias prestaciones o los méritos, el comportamiento de la empresa tiene el efecto de excluir a empresas competidoras igualmente eficientes, impidiendo o obstaculizando su entrada o desarrollo en el mercado. Y es que al final, el derecho a la competencia, como apuntaba también Mario hace un momento, es lo que los jueces dicen que es el derecho de la competencia. Muchas gracias. Nada más por mi parte. Muchas gracias, Antonio, muy interesante. Y ahora le pediría a Alejandra si pudiera hacer su exposición. Claro, Felipe, con mucho gusto. Buenos días a todos. Eh, Mi exposición es un poco menos filosófica y más del corte práctico, en el sentido de que estas conversaciones respecto a la pregunta que se hace Mario, que es qué entendemos hoy día por competencia, finalmente tiene impactos de alguna u otra manera en las decisiones que se toman en las autoridades de competencia. Siempre decimos que las autoridades de competencia, o en la medida de lo posible, y eso queremos, y por eso luchamos, es que las autoridades de competencia tengan independencia. Y distintas agencias de competencia tienen distintos grados de independencia eh, en función de su arreglo institucional, pero en principio lo que queremos es que las autoridades de competencia sean independientes en el sentido de que tomen decisiones aislados del vaivén político del momento, y las agencias de competencia dentro de los gobiernos en realidad sí se distinguen porque su cuerpo, sus servidores públicos de alguna manera tienen cualidades técnicas importantes. Ahora, una cosa es eso y la otra es decir que cuando se hace política de competencia no se hace de alguna manera algo de política. Es decir, en función de lo que quienes estén sentados en la mesa piensen de los mercados y, digamos, de la situación económica, de los contextos políticos y sociales, las decisiones sí finalmente tienen en el trasfondo algún tipo de influencia. Es decir, la ideología de quien toma la decisión tiene un impacto en el tipo de asuntos que se toman, eh, eh, si, si, digamos, esos casos, a qué tan profundidad se analizan y de alguna manera qué tan estricto es uno podría ser un aumento en precios o un recorte en cantidades, etcétera. Entonces, en el texto que escribo yo sobre el análisis de Mario, lo primero que digo es que me parece muy relevante el texto que pone Mario eh, frente a nosotros. Ha habido algunos documentos en inglés discutiendo esto que ya se ha dicho respecto a qué entendemos por competencia y cuál es el parámetro de decisión respecto a las decisiones, pero bueno, yo no había visto algo escrito en español y en ese sentido lo agradezco y lo felicito.
Y luego decir que, bueno, en el momento en el que se discute es importante, eh, porque estas mismas discusiones se están dando en Europa y en Estados Unidos, que son como las dos grandes jurisdicciones sobre las cuales las demás miramos para ver cómo están aplicando las leyes de competencia. Y, y pues esta discusión se vuelve importante, ¿no? Me parece muy interesante cómo Mario describe que en el ámbito de competencia, al igual que en otras ciencias sociales, lo que vemos son movimientos pendulares. Eh, de hecho, en Estados Unidos no sabemos si el péndulo va a cambiar de nuevo, ahorita entro a esa discusión, pero bueno, estos movimientos, ciclos, movimientos pendulares tienen que ver, ya decía yo, con las condiciones económicas y políticas de un país, con las teorías económicas predominantes. Por ejemplo, en la época de la escuela de Harvard había un tema estructural muy importante, ahora está de realce el tema de competencia y comportamiento, digamos, el comportamiento de las personas, behavioral economics, en la toma de decisiones de los casos de competencia, y también las distintas tolerancias que tiene la sociedad hacia la desigualdad y hacia la influencia del poder económico en la vida pública. Entonces, digamos, cuando uno analiza eso como contexto, empieza a entender los movimientos pendulares. Em, Casos que, bueno, Estados Unidos y Europa, digamos, como temas importantes de actualidad, es que pues en Europa tenemos que en cualquier momento entra ya una nueva comisionada de competencia. Cuando uno lee la carta que le escribe la presidenta de la Unión Europea a Teresa Rivera, que va a ser la vicepresidenta de una cartera grandota, incluida la de competencia, le dice, bueno, te asigno la cartera de competencia, pero esta cartera de competencia de alguna u otra manera necesita incluir otros temas como la política industrial, y la política de competencia de alguna u otra manera nos tiene que ayudar, o al menos no puede frenar otros objetivos de política pública que tenemos a nivel Unión Europea, y ellos describen dos: apoyar a empresas europeas que puedan competir con empresas campeones nacionales, digamos, o empresas grandes con respecto a otros países, y también el tema de la sostenibilidad y la transición. Y luego en Estados Unidos se puso de moda el tema neobrandesiano. A mí Lina Khan me parece una figura por demás interesante. Eh, Hay gente que la critica y hay otra gente que la quiere, como en todo hay blancos y negros. Una cosa que yo le admiro es la enorme posibilidad de haber podido poner en la agenda de vuelta el tema de la competencia económica. Como Mario describe, en el péndulo en donde todo era bienestar del consumidor, entendido nomás como sube o bajó el precio, hay o menos cantidad y hay o no innovación, la política de competencia se volvió, digamos, en los círculos políticos un tema casi irrelevante, y lo que vimos en esta campaña en Estados Unidos es lo contrario. Em, pero bueno, va a haber un cambio de gobierno y vamos a ver si el nuevo cambio de gobierno quisiera tener a dos reguladores del FTC y DOJ tan expuestos y agresivos, o quisiera echarse un poco para atrás. Y decir que, bueno, pues estamos viendo estos cambios de péndulo en algunos países. Digamos, el mundo se mueve hacia ciertos lados, unos países avanzan antes, otros llegan después, em, y, y, pues eso es lo que estamos viendo. Y respecto al tema institucional, em, m- me parece muy interesante cuando se amplía la visión respecto de qué debe de ser la política de competencia y cuáles deben de ser sus objetivos. Y en mi texto lo único que señalo, digamos, como foco de atención, es que cuando a una institución de competencia le asignas demasiados objetivos, la institución
y estos objetivos son contradictorios, pues puedes poner a la institución en riesgo y a la institución de competencia en riesgo, porque ya decía yo, las comisiones de competencia están creadas desde una visión técnica y con un objetivo acotado. No son instituciones que están conformadas por personas que están electas democráticamente. En ese sentido, ellos no tienen el mandato de decidir entre políticas públicas y tomar decisiones entre políticas públicas. Más bien les han asignado un terreno de campo de acción y sobre ese determinar. Y lo que yo pienso es que en los países, cuando hay un choque entre la política de competencia y otros objetivos de política pública, lo cual es válido, me parece que lo sano, más que pretender asignarle a la autoridad de competencia que procure cumplir con diversos objetivos, a veces contradictorios entre sí, como parte de su mandato, más bien lo que tiene que haber, a mi juicio, son conversaciones transparentes y abiertas entre los distintos objetivos de política que hay y que alguien tome una decisión de aplicamos las cosas de esta forma porque nuestro interés último es que el mercado sea eficiente o aplicamos una política de esta otra forma porque estamos dispuestos a sacrificar eficiencia en los mercados porque el otro objetivo es más importante. Pero esa decisión no le corresponde a la autoridad de competencia, sino a los servidores públicos electos, que para eso los eligieron, para tener que tomar estas grandes decisiones. Gracias, Felipe. Súper, muchas gracias, Alejandra. Y ahora le paso la palabra a Pablo. Bueno, no, pues primero que todo, muchas gracias, Felipe, por la invitación a comentar este especial y muy provocador texto que gracias a la creatividad de Mario hoy podemos aquí discutir. Y yo quisiera y voy a tratar de empezar con la estructura que planteé para poder dialogar de alguna manera con el texto pues, que Mario muy eh, generosamente nos trae aquí a discutir. Y el punto es pues relativamente eh, particular, porque la pregunta es, ¿cuál es el fin del derecho de la competencia? Y el uso de la palabra fin es anfibológico, porque hablamos del objetivo como fin y el fin es el límite de la intervención también. Y en esa perspectiva, digamos, es muy provocador el texto de Mario porque propone una respuesta dual a ese fin de las reglas de competencia mediante una revisión muy exhaustiva, que además debo decirlo, que fue parte, digamos, también de mi tesis doctoral, de los fines, los faros, de los principios que orienta el derecho a la competencia. Y de alguna manera, luego de tanto debate, quisiera darle un giro a la discusión de Mario, utilizando o trayendo a colación otros autores, pero particularmente uno que me gusta mucho, que es Thomas Sowell, que parte de un principio que es bien importante cuando nos referimos a los temas del derecho a la competencia, en general de la política de competencia. Y Sowell dice algo muy interesante y es, o parte de un punto muy interesante y es la perspectiva según la cual digamos, la regla o el principal problema económico por excelencia es el problema de la escasez. Y el problema de la escasez, particularmente aquella que eh, eh, fundamenta la teoría económica, como él dice, es la primera regla de la economía, y la primera regla de la política es ignorar esa primera regla de la economía. Y es interesante porque precisamente eso es lo que acá, de una forma muy interesante, Antonio también nos trae. Dice, cuando se incumbe la política en el análisis de una discusión que es normalmente objetiva, pues llegamos a una conclusión bien compleja respecto de realmente cuál es el fin de la intervención en materia de competencia. Porque cuando empiezo a pensar que la escasez no es un principio económico y que puedo pensar desde una perspectiva objetiva, pues puedo inventarme nuevos principios para informar
qué es lo que realmente busco con las reglas de competencia. Y ahí es donde aparece, yo no le voy a poner el criterio de populismo, sino el criterio de socialismo en la definición de Hans Hermann Hoppe, que lo define como la política institucionalizada de distribución de títulos de propiedad. Y esto tiene un objetivo, y es: si las normas de competencia se vuelven en instrumentos de distribución de títulos de propiedad, le permite a la autoridad de competencia, basados en unos criterios, no importa cómo se denomine, bienestar del consumidor, eh, protección del minoritario, como fuese, transformar lo que un principio objetivo, y es que las reglas del mercado tratan de representar en los precios la escasez. Y por eso, al discutir como lo hablábamos ahorita, cuál es el fin del derecho de la competencia, si es la libertad de consumir, de competir, el bienestar del consumidor, eh, la protección del pequeño, como el neobrandesianismo trae, o la ortodoxia de Chicago, pues entramos en una discusión muy compleja de, al final, qué es lo que activa que una autoridad participe. Y ahí es donde entra el juego de la teoría de la escasez de Sowell. Sowell al final nos recuerda es una verdad fundamental, y es que si los recursos son limitados, pero mis deseos o los deseos de nosotros son ilimitados, pues realmente hay un instrumento que nos termina representando vía precios la realidad de un mercado. Pero si la autoridad de competencia tiene un rol en tratar de promover visiones ficticias de esa escasez a través de instrumentalizaciones de redistribución de títulos de propiedad, pues dejamos de tener una autoridad de competencia para empezar a tener un órgano de distribución o redistribución tributaria. Por eso, en un mundo que es cada vez más complejo, donde tenemos cada vez más dificultades para transmitir los mensajes, las normas de competencia entendidas como instrumentos para resolver los problemas del mercado, en mi opinión, y un poco tratando de traer a colación los principios que trae Mario, deberían tratar de promover que no exista escasez artificial. Y el artificial puede surgir por una limitación a la libertad de competir, que parece ser un principio fundamental, casi que de la naturaleza de los derechos fundamentales que tenemos todos de concurrir a un mercado. Y en ese escenario, crear escenarios de escasez artificial, pues terminan siendo aquellos de esos elementos que pronto la autoridad puede tratar de impedir. Aun cuando también vale la pena traer a colación que a veces muchos de los problemas de competencia provienen de la regulación, y a veces los problemas de competencia que provienen de la regulación, pues no los podemos resolver, no lo puede resolver una autoridad de competencia. Pero sin duda, los dos puntos de Mario respecto de cuáles son esos deseables en materia de protección de la competencia, cuáles son esos fines, que si lo entendí bien en su exposición, se termina sintetizando en el bienestar social, este crecimiento como un elemento económico, pues terminan dándonos un criterio objetivo de la intervención, en el que el fin no termina siendo sino el principio que motiva la razón por la que tenemos una autoridad de competencia, es que los mercados funcionen adecuadamente y no que funcionen como en el momento los gustos, quereres y pareceres personales del funcionario quisieran. Que es un poco lo que vemos con la corriente neobrandesiana, que dudo que sea una sola nota al pie, porque ha habido ya tantos casos que serán múltiples. Entonces, cierro ahí un poco para no tomarnos tanto tiempo, pero también pues para felicitar a Mario por traer de nuevo esta discusión sobre los fines y los objetivos del derecho de la competencia, que de pronto valdría la pena que más las autoridades mismas lo vieran, que nosotros solo lo discutiéramos. Es realmente el principio y la pregunta fundamental de la autoridad es: ¿para qué soy bueno, básicamente? Y en realidad el objetivo no es redistribuir nada, es mantener ojos vigilantes en que un instrumento que ha funcionado por mucho tiempo
funcione bien. Bueno, Entonces, muchas gracias. muchas gracias, Pablo. Y ahora le vamos a pedir a Ignacio, abogado de la Universidad de Chile, investigador de SECO Chile, que por favor nos relate la columna de Michael Jacobs, que desgraciadamente no puede estar entre nosotros en este diálogo. Muchas gracias, Felipe. Bueno, como dijo Felipe, hoy día voy a intentar reemplazar a Michael Jacobs. Veremos si estoy a la altura o no, pero haré mi mejor esfuerzo. Para reemplazarlo, quiero hacer dos cosas principalmente. Primero, voy a tomar los principales planteamientos de su columna, que ya está publicada en SECO, en reacción a la investigación de Mario Ibar, y luego transmitiré algunas ideas propias sobre el trabajo de Mario. Bueno, antes que todo, en su columna, Jacobs pone de relieve el contexto político en el cual surgió originalmente el antitrust en Estados Unidos. En este, básicamente, no se iba sobre todo hacia la protección de la eficiencia o el bienestar del consumidor. No, en sus orígenes, esto tuvo un nacimiento populista que Jacobs no trata de forma negativa y que explica que lo que se buscaba era limitar el poder político y económico que se podía obtener a través de grandes fortunas y gran concentración en espacios corporativos. El ejemplo evidente sería claramente State-Owned Company y cómo se crearon leyes para intentar limitarla. Aquí, bueno, Jacobs hace un breve recorrido histórico y dice algo que todos sabemos, que esto duró más o menos hasta que la Escuela de Chicago intentó y logró también imponer una nueva ortodoxia. Y aquí, bueno, hace un salto temporal y luego explica que esto ha sido recientemente cuestionado por los defensores de un enforcement más estricto, los que actualmente son llamados neograndesianos, los que claman por que la disciplina vuelva a sus raíces y que se vuelva a poner el foco en el poder económico. En su columna, Jacobs se centra en dos aspectos del estándar que propone Mario. Este, como ustedes recordarán de la exposición de Mario, dice que se debe sancionar las conductas que lesionen el proceso competitivo, salvo que el acusado pueda demostrar que su conducta aumenta la producción total. Es decir, tiene dos pasos. Primero, se limita o no la libertad económica, se sanciona o no el proceso competitivo, y luego un segundo pie en que el acusado puede, en todo caso, no ser sancionado si prueba que su conducta no lleva a que se limite la producción total o lleva a que se aumente. Frente a esto, Jacobs realiza dos valoraciones que son positivas sobre el estándar. Primero, dice que un problema en general del estándar de protección del proceso competitivo es que este puede ser considerado muy indeterminado, pero que la propuesta de Mario tiene la virtud de, con esta, por así decirlo, segunda pata o segunda parte, darle mayor certeza al insertar un test estrictamente económico de eficiencia asignativa. Y luego, la segunda virtud sería que este test hace posible incluir las loables consideraciones de libertad económica que están a la base de la filosofía política que originalmente inspiró el derecho de competencia. Bueno, hasta aquí llega mi reproducción de la columna de Jacobs y quiero agregar ahora unas consideraciones propias. Primero, creo que el texto de Ibar, igual que The Antitrust Paradox de Borg, tiene un etiquetado que es engañoso. ¿Por qué? Porque Ibar en su texto se refiere a que él quiere reconciliar el bienestar del consumidor con la protección del proceso competitivo. Pero en rigor, si uno ve el test, la segunda parte del test, que es la referida al bienestar del consumidor, entre comillas, dice que se debe aumentar la producción, pero eso es eficiencia asignativa y no dice nada respecto de cómo se reparte ese aumento en la producción, si va a los consumidores o a los productores. Y en rigor solamente se estaría hablando correctamente de bienestar del consumidor si se hiciera referencia explícita a qué parte del surplus, por así decirlo, va a los consumidores o a los productores. Y esto es un punto que también se ha criticado a Borg y creo que el texto también tiene ese punto. Segundo, quiero esbozar algunas reflexiones de filosofía o de sociología barata, por así decirlo. Últimamente en la discusión se ha puesto mucho de moda el término paradigma. Y en la discusión académica se puso de moda sobre todo desde la publicación de un texto de Thomas Kuhn que se llama La estructura de las revoluciones científicas. El texto tiene una inspiración que es, yo creo, bastante aplicable aquí. En el texto, Thomas Kuhn, un especialista en la historia de la ciencia, parte preguntándose
¿cómo era Aristóteles tan idiota para la filosofía de la física si era tan prodigio en todo el resto? Y la respuesta a la que llega es que Aristóteles, siendo una persona genial, en verdad en todas estas áreas tenía una teoría plausible, solamente que su propia teoría científica moderna chocaba tanto en los presupuestos con la teoría de Aristóteles que a él le era ininteligible, pero que si uno se ponía en los zapatos de esa otra teoría, se volvió una teoría iluminadora y útil. Quiero ver, por supuesto, hay diferencias entre las teorías científicas y las teorías económicas o jurídicas, pero quiero centrarme en cómo él ilustra la forma en que hay cambios en las teorías. Según Kuhn, los cambios en las teorías ocurren en épocas de crisis, cuando hay problemas que la teoría imperante no puede resolver. Y estos problemas son problemas en un sentido intuitivo. Por ejemplo, en el caso que nos convoca, la preocupación de los neograndesianos es la influencia política que puede dar el poder económico. Un ejemplo, yo creo que neutro, podría servir. Twitter, cuando no era de propiedad de Elon Musk, para la vez que ganó Joe Biden, decidió bajar la cuenta de Twitter del presidente electo mientras que él tuiteaba. Habrán buenas o malas razones por las que hacer eso, porque estaba haciendo el asalto al Capitolio. Pero no hay que soslayar que una empresa privada decidió bajar la cuenta de Twitter del presidente electo. Y ahora que es de propiedad de Elon Musk, han habido varios reportes del New York Times de que Elon Musk estaba, antes de que Trump ganara, privilegiando las publicaciones eran pro-Trump. Y eso es un problema que a mi juicio la teoría imperante que se centra en la eficiencia, sea asignativa o la maximización del bienestar del consumidor, simplemente no toma. Y ese es el problema que la teoría no puede tomar. Ante esto, ¿qué ocurre? Hay otros autores que buscan poner en el centro de sus preocupaciones esta influencia política, como, no sé, Tim Wu, y queriendo ser neograndesiano, o Lina Khan en su famoso texto The Antitrust Paradox. Más allá de la virtud o vicio que tiene cada una de estas teorías, lo interesante es lo que dice en su libro Thomas Kuhn sobre cómo cambian las teorías. El principal factor es simplemente reemplazo generacional. No importa tanto quién tiene la razón, sino que el hecho de que las nuevas generaciones crecientemente crean más en una teoría que en otra. En ese sentido, yo creo que la principal lección que se puede tomar de que el principal factor que mueve a la teoría es el reemplazo generacional a largo plazo, es que si alguien quiere probar su teoría o demostrarla, tiene que apuntar a los más jóvenes. Y probablemente en este minuto, la mayoría de los más jóvenes le crean más a Lina Khan que a las personas como Hovenkamp. En ese sentido, creo que eso es un llamado de atención para la persona que sea que defienda cuál postura, de a dónde apuntar sus balas. Porque quizás hay mejores puntos en los que discutir. Eso. Muchas gracias. Súper, súper. Muchas gracias, Ignacio. Y ahora entonces tenemos una sección de preguntas. Yo le pido a la gente que levante su mano, digamos, y ahí entonces le damos acceso al micrófono. Yo quiero partir, yo tengo dos temas que quizás para partir, digamos. Uno es este test de dos fases, ¿no? Que tiene presunción y carga la prueba. ¿Ustedes creen que eso se podría tejer a través de guía o jurisprudencia o se requeriría un cambio legal? Y después tengo preguntas para México y Colombia, si tanto Alejandra como Pablo pudiesen decirnos cómo ven a sus países históricamente, digamos, hasta qué punto han sido tan Chicago o hasta qué punto eran más amplios, un poco lo que nos dijo Antonio y un poco también lo que nos dijo Mario en relación a España y Chile, pero quería completarlo con México y Colombia. Y si esa tradición del approach que ha tenido la agencia en esta parte filosófica o política creen que ha cambiado en el último tiempo. Entonces, esas son las dos sets de preguntas. Quizá déjenme, si quieren anotan, y déjenme pasarle a Juan Pablo la posibilidad de incluir otra pregunta más y ahí pasamos a responder, Juan Pablo. Gracias, Felipe. Bueno, y gracias también a Mario y a los panelistas, a los 5 panelistas. Ha estado muy interesante y entretenido seguir el conversatorio. Y la pregunta quizás es más para Mario. Bueno, primero comentar que el modelo propuesto en dos fases me recordó mucho al principio de diferencia de John Rawls,
en la medida de justificar, digamos, la desigualdad económica en una sociedad, en la medida en que vaya en beneficio de los más desfavorecidos. Y en este caso sería, bueno, justificar una conducta que restringe la libertad de competir en la medida que vayan en el beneficio de la generalidad de los consumidores. Y ahí me parece interesante el paralelo. Pero la pregunta quizás es específicamente sobre la primera parte del test de restricción de libertad de competir, y es, bueno, ¿en qué medida esa parte del test puede distinguir de manera, digamos, prístina lo que corresponde a la conducta o al mérito o no mérito de la empresa que la ejecuta y el contexto estructural de mercado en el cual se realiza esa conducta, que podría, digamos, también contribuir a que la igualdad de oportunidades, por así decirlo, que tendrían las empresas más pequeñas o que quieren competir, también se vea perjudicada? ¿De qué forma el test puede, digamos, distinguir lo que se atribuye a la conducta de lo que se atribuye a la estructura del mercado? Hoy en día también la teoría de ecosistemas complejiza un poco más esa cuestión. Eso. Ya, y agrego otra pregunta y le paso el piso a Mario, que es que, ¿qué creen que va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Con este cambio de Trump? Entonces, no sé si Mario, y aquí es todo abierto, digamos, si todo, o cualquiera de los panelistas quieren referirse a estas 4 o 5 preguntas que formulamos. Parto yo, Por parto favor. yo cortito con todo. A tu primera pregunta, yo creo que esto puede hacerse vía jurisprudencial, o sea, que no es necesario un cambio legal. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Súper difícil de saber, porque yo creo que va a depender mucho de la persona que designe Trump. A Trump no le va a interesar mucho esto, por lo tanto puede que nombre un populista de derecha o puede que nombre un Chicago acérrimo Cato Institute, y no se sabe. Va a depender al final de quién nombre, y de eso va a depender la libre competencia. No espero nada bueno en todo caso. Eh, Oye, no, gracias a todos los que hicieron comentarios. Eh, lo entendieron, y eso es bueno. Lo entendieron, se lo leyeron. Antonio me dio en el clavo las dos dudas que yo tuve mientras lo escribía. Y paso a responder que creo que ¿qué es lesionar la libertad de competir? No es obviamente afectar a un competidor y dañar a un competidor. Lesionar la libertad de competir yo creo que tiene que ver más que con un análisis económico, tiene que ver si es que en principio la conducta que se está investigando tiene por objeto limitar la competencia en el mercado. Un acuerdo para reducir la publicidad necesariamente limita la posibilidad de que esos actores compitan entre sí. Eh, un, una cláusula donde tú le dices, yo te vendo, pero tú no puedes vender producto de mi competencia, está limitando la posibilidad, en la mirada jurídica, la posibilidad de que un tercero pueda hacer negocios con ese actor. Una cláusula donde dice, yo te vendo, pero tú tienes que vender siempre al precio que yo te digo, está limitando esa libertad. Y por tanto, voy más a eso que al daño que al daño al competidor, a cláusulas que hacen referencia a situaciones extrínsecas a la relación entre los dos, ¿ya? Y yo creo que también Antonio da en el clavo y le da el corazón a mi test cuando dice, oye, pero ¿cómo hacer que está una doble fase si al final basta con demostrar que es eficiente para que el asunto no sea contrario a la competencia? Y yo creo que sí, si al final uno es un tecnócrata y cree que la eficiencia es el principio rector de todo esto. Lo que pasa es que muchas veces hay un vacío donde no es claro el resultado económico, donde es ambiguo. Y yo creo que ahí donde es ambiguo hay que llenarlo con el principio de libertad de competir y no con el laissez-faire. ¿Ya? Por el contrario, y hay una nota al pie que es bastante notable, que cito de Hovenkamp, que dice, en la medida que la ciencia económica vaya aclarando los efectos de la conducta, evidentemente va a que decantarse para allá, porque al final eso es lo que queremos, crecimiento, innovación, pero muchas veces no es fácil determinar eso, y eso no puede ser un obstáculo a no sancionar o a no detener la comisión de la conducta. Y eso, señalo, es consistente con una historia en materia de derecho anglosajón de desarrollo del derecho de la regulación del comercio. Súper. Antonio. Sí, un par de cosas. Quería contestar a tu pregunta de si es posible establecer un esquema, un test en 2 fases,
directamente por la jurisprudencia, habría falta una modificación legislativa. Bueno, en Europa el Tribunal de Justicia ha establecido un test muy parecido. Consta de dos fases. No entro a discutir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero en el ámbito del artículo 102 ha establecido que para determinar si una determinada conducta constituye un abuso de posición de dominio, la autoridad de competencia debe demostrar que la práctica afecta a la estructura del mercado, excluyendo a competidores al menos igualmente eficientes. Pero una vez que la autoridad de competencia ha demostrado eso, le toca o podría la empresa dominante de que se trate demostrar que en realidad esos efectos contrarios a la competencia se ven contrarrestados por efectos positivos para los consumidores en relación con los precios y las cantidades. Y esto, bueno, pues es una creación del Tribunal de Justicia intentando conciliar estas dos almas o estas dos corrientes. Jurisprudencialmente es posible. Por otra parte, si me dejas un segundo, al hilo de lo que comentaba Mario, eh, identificar la libertad o la restricción de la libertad de competencia con la libertad de obrar me parece un poco peligroso porque en realidad todo contrato limita la libertad de obrar de las partes. Si te vendo solo, pero si vendes al precio que yo te diga, bueno, si existen otros operadores en el mercado, y uno firma ese contrato es porque está de acuerdo. Esa restricción en realidad no es más que fruto del ejercicio de la propia libertad, de la propia autonomía individual. Entonces, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Yo no me atrevería a identificar la libertad de competir con con la limitación de la libertad de obrar de las partes, porque eso es consustancial a todo contrato. Súper, muy interesante. No sé si Pablo nos puede ilustrar algo sobre Colombia o Alejandra eh, sobre, sobre México, de cuál es el alma, cuál ha sido el alma de esos países en estas materias. Si es que hay alma, ¿no? En un país. Yo, en el caso de México, la ley de competencia surgió a raíz de que México iba a insertarse en una nueva relación comercial con Estados Unidos y Canadá. Y entonces la ley mexicana en ese sentido es más de corte americano que europeo, si lo queremos decir de alguna forma. Por ejemplo, no hay en México, como en Estados Unidos, la posibilidad de sancionar precios excesivos. Entonces, yo creo que bajo esa lógica y siempre ciñéndonos un poco más a lo que hacen los americanos en temas de competencia más que los europeos, aunque tengamos em, aunque nuestro sistema judicial sea más parecido al europeo que el americano, yo diría que hemos en México en general sido más constreñidos en términos de la visión de lo que, pues a la pregunta de Mario, ¿no? ¿Qué entendemos cuando hablamos de competencia? Eh, Básicamente, bienestar del consumidor medido en precios, cantidades y capacidad de innovación. Creo que eso está empezando a cambiar. De hecho, el artículo 94 de la Ley de Competencia que te permite intervenir mercados por cuestiones estructurales es un movimiento hacia allá. Y diría que en México, como en otras jurisdicciones, sin modificaciones a la ley y demás, sí se está siendo un poco menos tolerante, por ejemplo, en términos de participaciones de mercado para autorizaciones de concentración y cuestiones de ese tipo. Entonces, em, por la circunstancia actual, diría que, digamos, la visión se está abriendo un poco más y, digamos, en el corazón, en su creación era una política de competencia un poco más acotada. Así inició. Ya, interesante. Y me imagino que Pablo, yo creo que tiene la misma visión en Colombia o es distinta a lo que plantea Alejandra sobre México.
No, sí, sí y no, pero digamos que para ponerlo en orden, nuestra primera regla de competencia em, surge de una ley de control de precios. Por eso la cláusula general de competencia en Colombia, como dicen los abogados especializados en el tema, cabe hasta una infidelidad, porque dice toda práctica, procedimiento o sistema que tienda a limitar la libre competencia. Y eso le da No, 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 mucho, no nos di detalles sobre esta, no es te estoy dando ampliación, detalles ¿no? sobre Ya. esos casos de competencia desleal. Eh, pero además dice práctica, procedimiento o sistema tendiente a determinar o mantener precios inequitativos. Y esa es nuestra prohibición general que hoy, por defecto, incluso en casos de acuerdos anticompetitivos, utiliza nuestra autoridad como regla que informa la prohibición. Sin embargo, en la reforma del año 2009, por primera vez se establecieron tres fines del derecho a la competencia. Y uno dice la libertad de competir, que suena muy bien, menos difícil de informar, pero luego le agrega la eficiencia y luego el bienestar del consumidor. Tres fines que son los que dan lugar a que existan intervención de parte de la autoridad y no puede haber intervención que no esté basada en uno de esos tres fines. Fines que no siempre siguen la propia autoridad, porque a veces la autoridad, sobre todo recientemente, ha querido tomar una visión mucho más abierta de que el derecho a la competencia incluso sirve para resolver inequidades milenarias, entre comillas, según su criterio, lo cual hace que quedemos en el marco de el práctica, procedimiento, sistema tendiente a limitar la libre competencia, que es básicamente eh, una petición de principio a la discusión subjetiva que quiera cualquier persona. Ahora, Felipe, no sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, mientras no haya cambios en ley y también, digamos, cambios jurisprudenciales, que esos toman tiempo en suceder. Digo, los asuntos de competencia de por sí son largos en sede administrativa y luego a eso hay que sumarle el tiempo que duran estos asuntos en sede judicial. Entonces, digamos, los precedentes judiciales tardan años en verse. Em, las discusiones, esta que estamos teniendo, digamos, cambian, eh, cambian, creo, más el discurso de la autoridad y en el margen lo que puede hacer la autoridad. Y eso es, por ejemplo, a lo que se enfrentó Lina Khan todos estos años. O sea, habló mucho de, habló mucho de lo corrupto que había sido el sistema previo. eh, y luego, digamos, ha tenido algunos ganes en el Poder Judicial, pero no necesariamente demasiados. De hecho, ha estado ganando más ahora de lo que había estado ganando antes. Eh, o sea, digamos, se puede poner más estricta o el FTC se puede poner más estricto en términos de revisión de concentraciones y tal, pero hay ciertos básicos que esos no cambian. Entonces, em, a veces vemos un discurso distinto y la práctica cambia, pero en algunos márgenes. No, eso yo creo que eso es interesante, que claro, que es ese desfase, ¿no es cierto? Un discurso más incendiario, pero una práctica al final menos revolucionaria de lo que está vendiendo el discurso. Eh, Y puede ser peligroso. O sea, las agencias de competencia en este mundo cambiante la tienen complicada en el sentido de que, digamos, en un mundo más populista no deben, pero bueno, han ajustado sus discursos a ser más populistas o más incendiarios. En la práctica, la diferencia no ha sido demasiada. Y si te pasas, o sea, si no cambias el discurso, estás en riesgo. Pero si tu discurso es demasiado incendiario and you don't deliver,
mm, también estás en riesgo. mm, Entonces, digamos, es mm, encontrar ahí, como dicen los gringos, el sweet spot entre lo mm, que dices y puedes hacer, es un reto. mm. Y yo creo que todos los que hemos sido ex autoridades nos damos cuenta que la cancha está más áspera ahora, ¿no? Justamente por esta discusión, ¿no? Que es muy ideológica sobre algo tan importante, ¿no? Que es qué es lo que uno tiene que defender o preocuparse, ¿no? Donde había una mayor armonización hace 5 años atrás y ahora está más complicado, ¿no? Hay una cosa que me impresionó de Mario, que yo no lo había visto escrito antes, que es la reacción original del proyecto presentado por el senador Sherman, que hablaba de libre competencia. Que yo siempre tenía la duda de dónde había surgido esto de libre, ¿no? De libre competencia. Y también siempre ha sido bien criticado, ¿no? De que ¿por qué eso de libre? ¿Por qué no simplemente competencia? Y me impresionó verlo, digamos, en el borrador, ¿no? Y después esto que Mario dice que vino como una ofensiva en el mismo Congreso de Estados Unidos y se agrega la sección 1, ¿no? Que está limitada a Restraint of Trade, siguiendo el Common Law, y después un invento, que es la sección 2, que no tiene historia, digamos, y también eso me impresionó, ¿no? Que muchas veces en nuestros países escarbar la historia de las leyes muchas veces más bien confunde que aclara, ¿no? En términos de qué uno o qué certeza podrá encontrar. Y aquí un comentario ahora viene una pregunta, pero un comentario de que lo que hemos encontrado nosotros en Chile, después de analizar todas las historias de las leyes, es que lo más claro en relación a los objetivos de la libre competencia está en el tratado con Estados Unidos, que ahí se dice que tiene que ser el bienestar de los consumidores y también los temas de eficiencia, ¿no? Eh, el tema de la tecnocracia que se menciona por Mario, el tema de que las agencias no tienen piso democrático, y quizás conectándolo con lo de la Alejandra, ¿no? De que si tú no tienes delivery, terminas siendo como una suerte de político, pero sin electores, digamos, o sin que nadie te haya elegido, ¿no? Sino que manera en forma indirecta. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer una autoridad, digamos, con esta como tensión en relación con los fines, con esta expectativa? Con esta limitación de que uno no fue elegido democráticamente y tiene que ser tecnócrata. ¿Qué harían, digamos? Y se lo pregunto especialmente a Pablo, a Alejandra y a Mario, que fueron autoridades. ¿Cómo compatibilizarían estas nuevas exigencias, digamos, y cómo se comportarían? ¿Qué tan distintos se comportarían ahora si fueran autoridades de hace 5 años atrás, cuando lo eran? Yo me acuerdo que, bueno, en México hubo un cambio importante en el contexto de la llegada del presidente López Obrador hace 6 años, cuando, aunque las leyes dijeran una cosa, él tenía muy claro lo que quería hacer en términos de proteger a las empresas del Estado, sobre todo en materia energética. Y cuando llegó López Obrador al gobierno, eh, en un inicio había buena interlocución porque uno pensaría que la gente de izquierda considera que la política de competencia puede ser política social en un tema más, en una visión más amplia, democrática, que ya señalaba Mario, y veían el tema como aliados. Yo creo que en ese entonces quienes llegaron al gobierno y eran de izquierda no conocían los detalles de la política de competencia mexicana y pensaban que era un tema más de pues la empresa es grande, no me gusta, ordeno que se parta. O los precios son altos, no me gustan, ordeno que, que bajen, sin, digamos, todo el entramado legal que uno tiene que cumplir, si acaso, para llegar a ordenar esas medidas desde la autoridad de competencia. Y una persona me dijo, muy al principio, me dijo, oye, tú vas a tener un problema, esto va a chocar, porque eventualmente el tema energético va a ser colusión de trenes. Y yo le decía, pues, como, pues no, nosotros tenemos un mandato, es claro, ¿no? Y bueno,
esta persona tenía razón. Este, los trenes chocaron y la relación, al menos al final de mi periodo, fue muy áspera porque pues la comisión estaba tratando de defender que hubiera posibilidades de competencia en la industria eléctrica y el presidente quería otra cosa. Pablo, ¿cómo sobrevivirías tú ahora como delegado de competencia bajo el actual gobierno? ¿O no quieres contestar? ¿Te quieres inhibir? No, no, voy a volverme a un par de principios que a ti te gustan mucho y voy a empezar de atrás para adelante. Y es que y, los principios del Good Governance of Regulators, incluyendo en esos principios de buen gobierno de los reguladores, que a veces, o que ha emitido en algún momento la OECD, parte de un principio final, su último principio es el accountability. Es que tengo que responder por lo que hice. Y eso incluye los daños que causé. Resulta que desafortunadamente nuestros sistemas legales tienen muy pocos instrumentos para que el sector privado pueda buscar una indemnización cuando por una mala acción de cualquier regulador, incluyendo la autoridad de competencia, se causó un daño. Y eso en el sector privado es lo usual. Si yo causo un daño por mi acción, respondo por ese daño dependiendo del nivel de cuidado que la ley me ha impuesto. Pero me voy al principio o al primer principio, es la independencia. Y es que la independencia, como en un artículo que creo que algún día publicaremos con Seco, en el que está un poco lleno de memes, la independencia es difícil, porque hay otro, siempre que hablamos de captura del regulador, y en los principios de la captura del regulador hay diferentes elementos. Y uno es que a veces está capturado por el gobierno mismo, lo cual hace pues, que no sea independiente. A veces está capturado por el consumidor, y ahí está el problema del principio de bienestar del consumidor, que a veces, basados en esa esperanza de tener muchos likes y mucha popularidad para garantizar un siguiente periodo, un siguiente elemento, no se toman decisiones basadas, digamos, en hechos y en datos. Y esa falta de independencia es la que de alguna manera hace que a veces, y en regla general, el problema no sea la regulación, sino el regulador. Y por más que tengamos buenos principios, de nada sirve si yo puedo utilizar de una forma creativa y semántica, una semántica creativa, principios como el del bienestar del consumidor, que no es tan mal, porque al final es un criterio de eficiencia, que es objetivo, para justificar cualquier cosa. Entonces, mientras no haya independencia y no haya responsabilidad, difícilmente vamos a tener autoridades de competencia que en el marco administrativo reciban o resuelvan asuntos con algún tipo, digamos, de tranquilidad emocional para el sector privado y como para el sector público. Oye, Antonio, antes de pasarle la palabra a Mario para que terminemos y haga sus palabras finales, no sé si nos quieras hacer algún comentario, algún consejo, tú que lo ves también o que nos puedes ver a nosotros en Latinoamérica con una mayor distancia, digamos, no sé, ¿cómo navegar con esto, con estos nuevos aires, digamos, de incertidumbre? ¿Qué consejo darías tú como para los practicantes y también para los reguladores? Qué, qué- ¿Qué habilidad hay que aprender, digamos, para ser buen navegante en libre competencia en los años que vienen? ¿Quién soy yo para dar consejos, Felipe? ¿Eh? ¿Quién soy yo que ni siquiera he estado en un órgano regulador? No, no me atrevería, no me atrevería, ni mucho menos. Todos, mis copanelistas han estado han desempeñado cargos en una agencia reguladora, en una autoridad de competencia y saben mucho más que yo. Yo sí quería decir una cosa muy pequeña. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alejandra Palacios en relación con cuáles son o cuáles deben ser las funciones de la autoridad de competencia. Si
Y ese es uno de los riesgos de algunas de estas corrientes que atribuyen al derecho a la competencia demasiados objetivos. El derecho a la competencia sirve muy bien para algunas cosas, por ejemplo, para luchar contra la colusión. Ahí estamos todos de acuerdo. Entre las teorías del daño, la colusión es mala, los competidores no deben ponerse de acuerdo para pactar precios. A partir de ahí ya empiezan los desacuerdos, ¿no? Cuando hay una exclusión prohibida, pues a partir de ahí ya podemos discutir muchas cosas. Ahí ya están las cosas menos claras. Y cuando se le atribuyen demasiadas funciones a la autoridad de competencia, pues al final deja de hacer lo que tiene que hacer, que es luchar contra las restricciones de la competencia más evidentes, principalmente contra los cárteles y luego contra las conductas más claramente restrictivas. El derecho a competencia sirve muy bien para eso, pero no sirve para redistribuir la riqueza tan bien como la política fiscal. Para eso están los impuestos, por ejemplo, que lo hacen mucho mejor. Para luchar contra el cambio climático, pues también hay otras medidas que son más adecuadas. Si le atribuimos demasiadas funciones y le permitimos a la agencia que elija entre objetivos, teniendo en cuenta además la percepción que tendrá de su actuación la opinión pública, pues corremos el riesgo con que dejen de desempeñar su tarea principal, que es pues luchar contra las restricciones de la competencia evidentes. Nada más, aparte de eso yo no me atrevo a dar ningún consejo libre de Dios. Bueno, pero nos estás dando buenos consejos. Oye, Mario, entonces, ¿para qué cerremos? A ver, corto, yo, final también, como dijo Antonio, ¿quién soy yo para dar consejos? No se nos va a ocurrir la solución para la libre competencia desde un rincón al costado del río Mapocho, en el sur del mundo. Pero al final lo que hago es estructurar las distintas corrientes que han justificado la libre competencia y darle una operación práctica que al final no es distinto al test que está ocupando la Comisión Europea hoy día en 2 fases, ¿ya? Y que creo que es que mejor compatibiliza estas 2 vertientes que alimentan el río de la libre competencia. Ahora, más allá de eso, me quedo con lo más livianito. Yo, haciendo esto, me entretuve mucho porque leí cosas muy buenas. Y la invitación es léanselo. Por eso esto tiene como el preámbulo del álbum del Spaghetti Incident de Guns N' Roses, que dice, encuentra los originales, hazte un favor y léelo, ¿ya? En ese caso, escúchalo. De verdad, no somos tan macanudos hoy día como creemos. Se han dicho muchas cosas interesantes, muy interesantes durante muchos años. Y lo segundo es, cuando presentemos una demanda, cuando uno resuelve una investigación en la fiscalía, cuando el tribunal decide un caso, pónganse en ¿qué tipo de libre competencia estoy abogando al tomar esta decisión? Yo creo que eso ordena un poco la discusión, y si eso se logra, esto ya es una misión cumplida al haber escrito este artículo. Súper. Eso, gracias, Felipe. Oye, muchas gracias a todos ustedes, y yo creo que ha sido una muy interesante discusión. Yo creo que la política, detrás de la política de competencia, es súper relevante. Yo creo que siempre ha sido y siempre va a seguir siendo. Y como decía Mario, es bueno tener una cierta claridad de eso, digamos, y una cierta conciencia de eso, ¿no? Así que nos vemos en el próximo evento Diálogo. Muchas gracias a los columnistas, expositores, especialmente a los que están más lejos, digamos, y nos estaremos viendo entonces en el próximo evento. Cuídense.